Lo que se viene, con la conducción de Héctor Ruiz. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a estar conversando de emprendedorismo. Tema que no es nuevo, bajo ningún punto de vista, pero que hoy cobra una importancia enorme, fundamentalmente teniendo en cuenta la situación social que vive la Argentina. No es necesario pegarlo directamente al tema, pero seguramente los emprendedores, el emprendedorismo, será una herramienta fundamental para procurar salir de la situación social que vive la Argentina. Y este tema es parte de una discusión que está planteada coyunturalmente desde el punto de vista político, si se debe encargar el Estado, si deben ser las organizaciones sociales, si deben intervenir los sectores del empresariado, pero debe haber un proyecto, por sobre todas las cosas, un proyecto de inclusión. Y el emprendedorismo, básicamente, yo diría, en la cuestión elemental, es precisamente eso, es inclusión. El tema, en todo caso, bueno, lo vamos a estar desarrollando con la gente de la Universidad Nacional del Litoral, que tiene un área específica relacionada con el tema, y también a partir de lo que son las participaciones de nuestros habituales comentaristas. Y hablando de la primera de ellas, Pato Grau, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Es verdad, hablamos de emprender, de ver cómo se viene, lo que se viene, y es una herramienta fundamental en momentos de crisis, ¿por qué no? Y como una forma de salir de situaciones que por ahí la economía no ayuda, ¿no? Y dentro de lo que es el emprendimiento y de la inclusión, hoy la primera presentación mía tiene que ver con la Asociación Juanito Laguna, que cumple 20 años y hace 20 años emprendieron la posibilidad de que muchos niños que por ahí no tienen contención lo tengan dentro de la asociación, no solamente brindándoles un hogar, sino que también enseñándoles oficios. Bien, vamos a ir a la presentación de Hipólito Ruiz. Hipólito, muy buenas noches. Hola Héctor, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar en lo que se viene de un tema que se está imponiendo en la agenda legislativa, es la persecución del delito económico, del delito complejo. Bueno, ¿cómo es la economía del delito? Esto se está plasmando en diferentes iniciativas que en la Cámara de Diputados están tomando forma. Sobre una puntual vamos a escuchar al presidente de la Cámara de Diputados, a Pablo Farías, esta noche. Te invito a que en un ratito desarrollemos el tema. Bien, muchas gracias, Hipólito. Entonces, vamos a saludarlo a Manuel Arnold. Manuel, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Manuel es uno de los integrantes de este equipo de emprendedores de la Universidad Nacional del Litoral. Es uno de los integrantes, es además quien diseñó una serie de jornadas que están previstas para este año y que tienen precisamente la esencia misma de lograr una inserción de las ideas vinculadas a los emprendedores y a las necesidades que van teniendo cada una de las ramas de actividades. Esto, por supuesto, hace que cada emprendimiento sea distinto al otro y potencialmente distinto al otro. Pato Grau, el segundo tema de esta noche. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social firmó un convenio justamente para adherir dentro de lo que es el Plan Nacional a las primeras infancias. Así que vamos a desarrollar un poco ese tema. Claro, tema también que está directamente relacionado con la inclusión, con lo que es el déficit de inclusión que tiene la sociedad argentina. Y este tema del emprendedorismo también tiene una enorme importancia en función de la evolución tecnológica que es inminente, que hoy está presente y que en el futuro todavía va a ser más importante, que cambia los diseños de las empresas. Las empresas antes eran las generadoras en su mayoría de las fuentes de trabajo y hoy en día las empresas van a tener, en todo caso van a requerir, un empleo muy específico, un empleo con un gran desarrollo de conocimiento y de tecnología incorporada, razón por la cual el emprendedorismo va a cumplir una función elemental de inclusión hacia el futuro. Vamos a la primera pausa y ya regresamos.
Bien, vamos a relacionar el nombre de nuestro programa, lo que se viene con lo que es este micro relacionado con las noticias de novedades e innovaciones tecnológicas. Sancor Seguros, estamos. Inminente lanzamiento de la Red Territorial de Innovación. Será la presentación del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Santa Fe 2030. El encuentro se realiza en el Centro Científico Tecnológico. La actividad se desplegará en la sala de capacitación. El Buró de Eventos, junto a la Dirección de Turismo Municipal, convocan a la segunda jornada de sensibilización sobre turismo de reuniones, eventos seguros y captación de eventos. Será el miércoles 29 en la sede de Sancor Seguros del Puerto de Santa Fe. Esta semana se concreta una jornada sobre la empresa argentina, sus realidades y desafíos. Se enfoca a la empresa frente a las políticas públicas, el cambio climático, la justicia y el mercado. Es una actividad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. El Ministerio de Ciencia e Innovación de la Nación promueve un curso cuya inscripción vence el 30 de junio. Está destinado a aquellos que tengan un proyecto en fase temprana de desarrollo. Las capacitaciones incluyen plan de negocios, patentes, vinculación tecnológica y financiamiento. El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación invita a lograr aportes no reembolsables para los proyectos de emprendedores. Se trata de una convocatoria abierta con vigencia hasta el 30 de junio denominada PAC 2022 y que cubre hasta el 85% de la inversión prevista. Bien, Manuel, habíamos hecho en todo caso en la introducción del programa una evaluación relacionada con el tema emprendedorismo, ¿no? ¿Cómo nace la idea de ustedes y qué objetivos tienen planteados con este plan de emprendedores en la UNL? Bien, el programa Emprendedores ya lleva más de 20 años en distintas formas en la universidad. Y tiene varias herramientas, es de alguna manera la base del ecosistema emprendedor que la universidad promueve con distintos actores en Santa Fe y la región, digamos, ¿no? O donde tenga el anclaje la propia institución, ya sea con aliados locales como polos o parques tecnológicos, incubadoras, municipios, ¿sí? Y desde el programa Emprendedores, que es desde donde me toca hablar, lo que hacemos es un fuerte hincapié en la promoción de la cultura emprendedora. Entonces tenemos un fuerte componente formativo, más allá del acompañamiento o el asesoramiento técnico que también se puede dar a los proyectos, a los equipos para el desarrollo del proyecto en sí. Hacemos hincapié en esto que decía recién de promover competencias emprendedoras, desarrollarlas y permitir que el resto lo desarrolle bajo una lógica que bien decías al inicio, que sea una herramienta de inclusión, de desarrollo, ¿sí? En general, a ver, hay varias cuestiones o varios temas relacionados con lo que terminás de plantear. Por un lado, esta idea de decir, bueno, el emprendedor tiene que tener iniciativa, tiene que tener tracción propia. ¿Por qué? Porque, como decíamos hace unos instantes también, las empresas a futuro van a generar un empleo muy calificado y no todos van a estar en condiciones de estar incluidos allí. Y por otro lado también, dentro de lo que es la falta de inclusión de la Argentina, la juventud cubre un espacio enorme dentro de los que no están incluidos. Sí, de hecho es el segmento más grande. Es el segmento más grande, ¿no? sí. Es importante entender al emprendedorismo, lo charlábamos fuera del aire, como una herramienta y por eso no es solo limitada a la generación de negocios, ¿sí? Para salir de una crisis económica y social o con un fuerte componente económico, claramente hay que pensar en negocios, eso es así, pero si lo miramos de una perspectiva más amplia, el emprendedorismo puede brindar herramientas incluso para aquellos que están empleados en una empresa, ¿sí? De hecho, el dato llamativo es que en 2021
Google reportó que en su buscador los jóvenes dejaron de buscar cómo presentarme a mi primer empleo para buscar de manera más contundente cómo crear mi propio empleo. Eso es un dato que es global, que en la Argentina reporta un comportamiento similar, tal vez en menor proporción, pero se estuvo buscando más. Y de hecho, quienes tienen ya un empleo buscan cómo mejorar en los propios buscadores digamos, en el motor de búsqueda más grande del mundo. Entonces, eso ya da un indicio a que los jóvenes tienen la iniciativa. Entonces, yo creo, o tenemos, digo, que creo que en realidad lo que hay que generar desde nuestros lugares es el espacio para que las oportunidades sucedan, ¿no? Claro, pero en eso está encerrado también una expresión cultural. Es decir, el hecho de que alguien tenga la disponibilidad de tener alguna iniciativa es parte de una estructura cultural. Sí. Que en todo caso, en los últimos tiempos en la Argentina, esa cultura estuvo atenuada en sectores muy fuertes de la sociedad. Muy fuertes, digo, numéricamente. Y en todo caso quedó concentrada en un grupo que sí estaba dispuesto a tener no solamente iniciativas, sino además contar con cosas que lo entusiasmaban para poder, digo, vínculos, relaciones, conocimientos que lo entusiasmaban a tener una iniciativa. Sí, ahí en ese apalancamiento es donde aparece el ecosistema emprendedor, justamente. Claro. En primer lugar, para llegar a esos lugares, a esos sectores, a esas personas, ¿sí? No nos olvidemos de que más allá de los proyectos hay gente acá. O sea, estamos hablando del futuro de los que hoy son niños, ¿no? Entonces, el ecosistema tiene ese rol social de llegar, en primer lugar, o ese desafío de llegar. Y en segundo lugar, de poder contactarlos, conectarlos e impulsarlos, ¿no? O sea, para eso hay toda una batería de herramientas que están de alguna manera en la ciudad de Santa Fe y alrededores bastante maduras respecto de otros lugares del país, ¿sí? Sí es cierto que la pandemia ha dejado no me gusta la palabra, pero ha dejado un tendal, ha dejado una problemática lo suficientemente amplia como para que los esfuerzos se tengan que redoblar. La pandemia lo que hizo fue cortar circuitos de mucha gente. Sí. Fundamentalmente eso, y la perspectiva de que esos circuitos sean una relación emprendedora. Al no tener esos contactos fluidos, directos, evidentemente hubo un aletargamiento de lo que tienen que ver con distintas actividades. Lo hemos sufrido todos, de alguna manera. Pero también hemos aprendido que esas otras herramientas de la virtualidad nos abren camino. Es decir, y camino insospechado. Es decir, por allí vos estás en este momento en Santa Fe y resulta que tu oportunidad es un contacto virtual con otro punto del mundo. De hecho, el claro ejemplo es, de alguna manera, y aprovecho el espacio para tirar el chivo, este año tenemos la tercera edición de las jornadas internacionales de jóvenes emprendedores en su formato virtual. Pero hace 17 años se vienen realizando, de hecho es el único evento a nivel nacional y de los pocos a nivel latinoamericano que se sostiene ininterrumpidamente. Y lo que nos ha permitido la virtualidad justamente es eso. El año pasado tuvimos participación de casi todos los países de Latinoamérica. Y con proyectos emprendedores de 9 países, digamos. Y este año ustedes hace poco arrancaron las jornadas. La semana pasada se realizó el lanzamiento de estas jornadas. Una jornada que tiene que ver con esto de entender el entorno en el que el emprendedorismo se desarrolla, ¿sí? Hay que promover en las personas el equilibrio entre estar, lo virtual, lo físico, no esto que charlábamos recién de cómo impacta la virtualidad, pero también la necesidad de generar contactos físicos, digamos, esto... Que son irreemplazables, Son irreemplazables. Manuel, son irreemplazables, porque en todo caso la virtualidad, cuando la virtualidad termina,
hay un fenómeno que es la soledad frente a la virtualidad. Vos terminás y estás solo. Sí. ¿Sí? Sí, En sí, cambio, lo otro tiene un contacto social, tiene un contacto enriquecedor, tiene el intercambio, tiene un montón de otras Es formas. que asociado al estar entre lo virtual y lo físico aparece el segundo componente, digamos, que es el ser, digamos, ese bienestar que se completa con la emocionalidad, digamos. O sea, ya hace muchos años está discutido que ya no es, el bienestar ya no es solo salud física, sino que lo emocional y lo social tienen un grado en pie de igualdad con la salud. Entonces, ahí es donde también tiene que haber equilibrio al emprender, y es donde suele haber falencias, ¿no? En el acceso a ese estar y en cómo estoy y en el poder equilibrar el ser, digamos, en bienestar, ¿no? Sí, estamos conversando con Manuel Arnold. Él es integrante del equipo relacionado con los emprendedores de la Universidad Nacional del Litoral. Quiero, en todo caso, hacer una disquisición respecto, porque estuvimos hablando de la situación social en la Argentina, respecto de este proyecto, que no necesariamente es un proyecto destinado a resolver la situación social de la Argentina. Puede ser un instrumento que ayude. El tema de la situación social de la Argentina es parte de la discusión política coyuntural de este momento. Fue planteada por la actual vicepresidenta en la última reunión, una bomba tirada para adentro de su propia organización política, en el sentido de la tercerización o no tercerización de las ayudas sociales. Y se me ocurre que en todo caso el debate que plantea Cristina Kirchner no es esencialmente lo más importante. ¿Por qué? Porque lo más importante es el proyecto de cómo resolver la situación social. Y eso no se está discutiendo. No es si es tercerizada o por los movimientos sociales o es por el Estado. Eso se verá después de que el proyecto diga cómo se va a hacer. Y me parece desde ese punto de vista que es lo que falta al conjunto de la política argentina, tener una propuesta para resolver la crisis social que nos atraviesa. Breve pausa. Bien, vamos a presentarlo a Hipólito, el informe de Hipólito de la jornada del día de hoy, relacionándolo con este tema de una decisión de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, en el sentido de enfrentar la problemática del delito económico. En función de los cambios que ha habido de los delitos en la Argentina, y sobre todo el crecimiento del narcotráfico, ha habido paralelamente un conjunto de actividades relacionadas con el blanqueo de dinero proveniente de actividades ilícitas. Bueno, este es el tema pendiente que diputados pretenden, en todo caso, analizarlo en el futuro. Te escuchamos, Hipólito. Bueno, Héctor, momento de escuchar a Pablo Farías. Va a hablar sobre lo que fueron las jornadas de debate sobre la economía del delito organizado. Hay varias iniciativas en la Cámara de Diputados que están apuntando a este tema. Son sobre diferentes temas, así como ya estuvo la ley de decomiso de bienes de lo que es el delito organizado. Ahora hay una serie de iniciativas que, entre otras cosas, buscan, por ejemplo, tener un mayor control sobre lo que son las conocidas como chacaritas, ¿no? Por el tema del robo de cables. Pero también hay iniciativas que intentan institucionalizar la persecución del delito económico en la provincia de Santa Fe. Es decir, crear una agencia que esté disponible para lo que es la persecución y la prevención del delito económico. El caso más conocido que tuvo la provincia de Santa Fe respecto de esto fue en el año 2013, donde se detectó el crecimiento patrimonial de la familia de Delfín Zacarías, una persona que lavaba dinero del narcotráfico, que en muy poco tiempo había comprado 45 vehículos y 40 propiedades. Bueno, toda esta discusión está tratando la Cámara de Diputados de plasmarlo en una ley, ¿no? Y esto es lo que se viene trabajando en la Cámara de Diputados. Parte de esa discusión se dio el martes pasado con estas jornadas que van a continuar la semana que viene en Rosario. Lo escuchamos a Pablo Farías, el presidente de la Cámara de Diputados.
Parece que este es un tema en el que tenemos que avanzar, no solo desde lo legislativo, sino también en la coordinación de los distintos niveles del Estado, el gobierno local, el gobierno provincial y el gobierno nacional, y por supuesto la colaboración también de las distintas profesiones que tienen que ver con el trabajo económico de las empresas, de los comercios y también de toda otra actividad lícita que hay en nuestra región, ¿no? Es un desafío que hoy se está analizando a partir de distintas iniciativas y en las que, bueno, queremos también ver cuáles son las herramientas adecuadas para poder tener un intercambio de información entre la nación y la provincia y poder tener acceso a muchos de los datos que, como decía, son imprescindibles para realizar las investigaciones, ¿no? Bien, Patricia, en lo que tiene que ver con el enfoque que vos vas a hacer de aquí en adelante, vamos a ir a lo que es la base de la pirámide social, la niñez. La niñez, exactamente. Bueno, Luciano Candiotti es el presidente de la Asociación Juanito Laguna. Él nos cuenta en los 20 años de este emprendimiento de Juanito cómo se maneja con los niños, los adolescentes, brindándoles la posibilidad de tener un futuro mucho más prometedor del que tenían cuando llegaron. Sí, es muy importante en todo caso escuchar este testimonio porque habla claramente de la importancia de las organizaciones sociales cuando realmente cumplen el papel que deben cumplir, cuando no necesariamente son intermediarias, sino que tienen una tarea específica. Así es. Lo escuchamos, Luciano Candiotti. Bueno, nosotros somos una organización social que trabaja con niños y niñas, en algunos casos que viven con nosotros en el hogar, asumimos la crianza, en otros enseñamos el oficio de imprenta y escuela gráfica y lo que es panadería, y tenemos también el centro de día al que asisten 40 chicos todos los días. Además también tenemos el trabajo de calle, que son compañeros que llevan unas mochilas con actividades lúdicas recreativas para trabajar con los pibes en la misma calle y hacer el traslado, el enganche hacia el centro de día. Y nuestros pibes están atravesados, como el 60-70% de los pibes de este país, atravesados por condiciones totalmente deshumanizadas, a través de la pobreza. Nosotros estamos trabajando con la cuarta generación de pibes que no han visto a sus padres o a sus abuelos trabajar, es decir, la cuarta generación de hijos de desocupados, y además el agravante de que es la segunda generación de pibes hijos de adictos, lo cual complejiza aún mucho más la realidad y la problemática de los niños y niñas. Nosotros lo más fundamental es el vínculo amoroso, pedagógico entre los educadores y los pibes, el desafío de construir un mundo distinto al que nos ofreció la calle o al que nos ofrece el individualismo acérrimo de esta sociedad, es decir, juntos construir en chiquitito el país que soñamos, dentro de los emprendimientos productivos, en la convivencia, y quebrar la cultura del individualismo que se ha demostrado en nuestras propias vidas que no nos lleva a ningún buen puerto. Nosotros creemos que el hambre es muy fácil de erradicar. Nosotros hemos hecho marchas nacionales contra el hambre y que la Argentina en los últimos 46 años de gobiernos, de políticas ininterrumpidas neoliberales, no se ha tomado la decisión política de erradicar el hambre, lo cual es muy fácil. La pobreza es a mayor largo plazo, pero el hambre es muy fácil si se tiene la decisión política de hierro de terminar con el problema. La Argentina es un país rico, tiene múltiples recursos para erradicar el hambre, por lo tanto nuestro trabajo no solamente es con los pibes hacia adentro, sino hacia afuera también, atravesar el imaginario colectivo y volver a pensar como sociedad que infancia es futuro y que un país que no tiene un proyecto de vida para sus hijos es un país que no tiene proyecto como tal estrictamente, ¿no? En la sociedad, tenemos que los pibes no son propiedad privada de los padres ni son responsabilidad solamente del Estado. Que construir una infancia sana, amasada y feliz es la obligación de toda la sociedad, no solamente de nuestras organizaciones y del Estado. El principal recurso no renovable de un país no es el petróleo, no es la soja, sino son sus hijos, que son la única posibilidad de un futuro más justo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Bueno, mucho concepto, ¿no? En lo que ha sido la exposición de este entrevistado de Patricia Grau Luciano para plantearnos esta relación con los niños abandonados Exactamente, de la sociedad, ¿no? exactamente. La verdad es que 20 años dentro de esta asociación, yo recuerdo cuando comenzaba Luciano, allá por calle Boulevard, y comenzaba a captar niños y a enseñarles todo lo que es la imprenta, y uno ve ese crecimiento, lo grande de la imprenta, el haberle incluido panadería, el haberle incluido una serie de movimientos dentro de lo social a la niñez es muy importante, ¿no? Y lo que habla, ¿no? La contención dentro de lo amoroso. Sí, me parece también desde lo político y social decir lo siguiente. No es una casualidad que esta organización tenga 20 años, porque justamente fue el aspecto de la crisis terminal, en todo caso, de aquella gestión Exacto. de Menem y Cavallo, que dejó, bueno, lo que dejó desde el punto de vista de la pobreza en la Argentina. Bolsones que no habíamos conocido, que no habíamos tenido conciencia de que ocurrían. Pensando en el futuro, Manuel, me parece que sería muy interesante que nos aportes, por lo menos, algunos ejemplos de lo que ha sido este desarrollo de la tarea del emprendedorismo en la universidad y en qué se ha transformado. Bien, ejemplos particularmente, hay varios. En principio, los más conocidos suelen estar relacionados a proyectos más de ciencia, tecnología, y por ahí han sido los más novedosos. No son los únicos. Un caso anecdótico que recordaba es la empresa Lipomais, que hoy está radicada en el Parque Tecnológico y hace exportaciones a varios países. Surge de un encuentro en estas jornadas que comentaba recién. Dos jóvenes con proyectos que eran distintos, similares uno de ellos a lo que hoy es la empresa, deciden aunar esfuerzo, aunar proyectos, formar equipo y a partir de ahí empiezan a trabajar. Digo, los espacios como espacios de encuentro entre las personas funcionan. Por otro lado, hace muy poco hablábamos con un emprendedor de la ciudad de Paraná, un bioingeniero que desarrolló lo que se llama un bipedestador, que es un equipo que es como una silla de rueda, pero para niños que tienen problemas en su médula espinal, para que puedan adoptar una postura vertical, estar parados, por decirlo de otra manera, para que mejore el funcionamiento orgánico y demás. El primer prototipo con el que él se presenta a un inversor, digamos, después de haber trabajado no solo en la tecnología, sino en el modelado de su proyecto, de su negocio, de cómo lo iba a hacer y cómo lo iba a encarar, con muchas trabas de cómo era el sistema, era de madera, de telgopor y con cables de uso doméstico. Digo, y a partir de eso que fue haciendo, es la anécdota de los proyectos que nacen en los garages, digamos. Esto es real y también sucede acá a la vuelta en la ciudad de Paraná. Digo, casos como esos en el ecosistema local hay muchos, ¿sí? Y cada vez más. Lo que necesitamos es seguir apalancándolos. Evidentemente potencial hay muchísimo. Y se necesita de acompañamiento, ¿no? Bien, ¿qué hay en estas jornadas, digamos, qué periodicidad van a tener? Y por otro lado, ¿qué oferta para aquellos que estén interesados en el sentido de participar? No sé si todavía pueden inscribirse, pueden participar de lo que son las siguientes jornadas antes de fin de año, ¿no? Las jornadas se van a realizar, propiamente dicha, el 26 y 27 de octubre. Camino a esos finales de octubre o camino a las jornadas va a haber una serie de actividades que se van a ir publicando en la web de emprendedores, que es unl.edu.ar/emprendedores. O si no, en el buscador ponen emprendedores UNL y les va a salir enseguida la web. Y también se encuentra abierta la inscripción para proyectos de tipo ideas, proyectos emprendedoras o lo que llamamos modelo de negocio, aquellos proyectos que ya han pensado más allá
de solo el impacto social, económico, ambiental, y han logrado modelar un poco más la idea. Pueden presentarse, también van a encontrar la información en la web. Está abierta la inscripción hasta el 31 de agosto y se va a recibir inscripciones, esperamos, de al menos 12 o 13 países de Latinoamérica, y siempre aparece algún europeo y demás, así que estamos como esperanzados nuevamente con un perfil de actividad principalmente virtual, pero ya estamos pensando algunas actividades de tipo híbrida, digamos, que combinen la presencialidad con la virtualidad, como ha sido, por ejemplo, esta primera que hemos realizado la semana pasada, el lanzamiento. ¿Sobre qué eje fue la primera charla? La primera charla fue sobre filosofía y emprendedorismo, ¿no? El pensar cómo ponemos en crisis el ser, el estar y principalmente el hacer, ¿no? Desde la universidad promovemos aquellos proyectos que puedan pensarse desde el triple impacto, esto que hablábamos ni bien arrancaba el programa, de incluir desde lo social, generar un beneficio desde la perspectiva ambiental y obviamente generar desde lo económico no solo rédito para el emprendedor o el equipo emprendedor, sino una cadena de valor, ¿sí?, económica, y ahí es donde aparecen... Claro, ahí hay un vocablo, que ese vocablo hacer, que se me ocurre también está muy latente en lo que es el interés de la gente. Cuando ve los problemas sociales, en general mucha gente dice, falta que un grupo de gente importante de la Argentina, casi el 50%, haga cosas, pueda salir en todo caso de una situación en donde prácticamente está maniatado de imposibilidades. Bueno, eso debe romperse y pienso que debe haber estado en la conversación. Es la invitación que hacemos cada año nos ponemos el desafío de pensar el escenario, como decía antes, y proyectar lo que nosotros le llamamos un lema o un leitmotiv de las jornadas. Este año, en torno a la vorágine que se vive en la vuelta a la presencialidad y todos los trastornos, llamémosle entre comillas, que ha generado eso, ¿no? Porque ya nos habíamos acostumbrado a entornos más cerrados, más individuales, y volver a socializar generó tropiezos, generó muchos cambios acelerados, digamos, todo pasó tan de golpe que el mundo se llevó mucha gente puesta. Entonces hay que pensar cómo volvemos a equilibrar, y en eso el poder lograr hacer es el objetivo. Si nosotros no logramos que las personas tengan herramientas para entender el entorno en el que se están desenvolviendo y en el que pueden desarrollar ideas, desarrollar proyectos, no vamos a poder poner en marcha la rueda nuevamente. Bueno, me parece muy oportuno en todo caso escuchar este tema Latinoamérica de Calle 13, porque en todo caso plantea desde dónde partimos. Bien, Patricia, último informe que vas a plantear, un informe que en todo caso pega en la base social, en la niñez, ¿no? Está bien, se firma un convenio, eso hay que traducirlo en todo caso en hechos. Exactamente, estuvo presente, ¿no?, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, él es Gabriel Lerner, que fue a través de la Secretaría que se gestionó este plan, este convenio de adhesión al Plan Nacional para Niños de entre 45 días y 4 años, y que impacta, que contempla distintos centros de acción familiar en la provincia de Santa Fe, 2 aquí en la ciudad. Vamos a escuchar a los expositores, ¿no? Dale. Hoy firmamos convenios con 2 municipios, como el municipio de Capitán Bermúdez, el municipio de Carcarañá y con la comuna de Ibalucea, y con 7 centros de atención familiar, estos espacios que queremos consolidar, que queremos fortalecer,
garantizando la infraestructura para que los chicos y las chicas que estén en estos espacios puedan tener el derecho a las políticas públicas que se llevan adelante tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial. Hemos planteado claramente la prioridad en el tema de las infancias y estos convenios ayudan a fortalecer estos espacios. Venimos a dar nuevos pasos adelante en un trabajo articulado, de mucho entendimiento. No se trata de políticas enlatadas, no se trata de algo que simplemente debe hacerse de una sola manera, sino que la política de niñez del gobierno nacional reconoce particularidades, reconoce singularidades. No todas las provincias tienen los CAF, cada provincia tiene diferente modalidad de atención de la infancia. Nosotros lo que hemos hecho en esta oportunidad, en este viaje, es venir a firmar un convenio que nos permite ampliar en 10 centros más la inclusión de centros de desarrollo infantil o CAF o jardines comunitarios de la provincia de Santa Fe en el Plan Nacional de Primera Infancia. Esta inclusión supone que esos centros que albergan y que cuidan y que educan a niños pequeñitos de 45 días a 4 o 5 años de edad van a recibir una beca periódica que permite afrontar una buena parte de los gastos, mejorar el servicio, como decía el ministro cuando hacíamos el acto antes, tener más profesionales, más personal especializado. Y también esto va acompañado de una línea de infraestructura que nos está permitiendo, a través de acuerdos con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y con acuerdos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la provincia, tener un plan de alrededor de 30 obras ya aprobadas en la provincia. La mitad de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo y la otra mitad ya aprobados por el Ministerio de Obras Públicas. Es una inversión muy importante que supera los 1.200 millones de pesos si uno toma de conjunto esto y está focalizado en los niños más pequeños, primera infancia, y de los sectores populares, que eso es muy importante. En esto el presidente de la Nación y el ministro Zabaleta, hay una brújula allí de empezar por los últimos, como dice el presidente, para llegar a todos, y los chicos más chiquititos muchas veces necesitan de más apoyo, por supuesto, y al mismo tiempo lo de los sectores populares. Bien, Patricia, de manera que, este aspecto que coincidentemente con, en todo caso, la entrevista central que hemos hecho en el día de hoy, tiene en cuenta fundamentalmente lo que está pasando desde el punto de vista social, ¿no? Por supuesto, entre las distintas entrevistas hablábamos de la cuestión del hambre y cómo impacta en la niñez, ¿no? Tenemos algunos índices que hablan de la alta pobreza dentro de la niñez. Y esto impacta de lleno a las bases. Sí, sin duda. Y, hablamos por un lado de este tema que termina de mencionar Patricia, que es el hambre, pero en general nuclea la pobreza. Y la pobreza no es solamente económica. La pobreza, en todo caso, impacta de una manera muy significativa a quien la padece. Y lo deja sin recursos, en todo caso, para poder llegar a enfrentar las cuestiones elementales de la vida, de lo que hoy la vida obliga. Me interesa, en todo caso, desde Emprendedores, Manuel, que nos cuentes cuál es la vinculación hacia afuera, en todo caso, del programa, hacia afuera de la universidad. Si es que la tienen, y si no, ¿qué otras herramientas tiene la universidad para plantearse una vinculación de esa naturaleza? Desde el programa propio tenemos herramientas más de tipo formativas, cursos, talleres, sprints le llamamos nosotros, actividades intensivas, y si no, la propia universidad tiene herramientas no solo de extensión universitaria, como puede ser el programa de Economía Social y Solidaria, que trabaja la evolución de lo que en su momento eran las cooperativas y el mutualismo, digamos. Hay toda una visión mucho más sofisticada, elementos como hace poco ha salido publicado los cursos de oficio de la escuela industrial, hay elementos que hacia afuera la universidad derrama no solo en la ciudad de Santa Fe, sino en sus distintas sedes y centros en el centro norte de la provincia. Bien, me parece muy importante lo que termina de mencionar Manuel, que es un recurso muy viejo de la escuela industrial. Es prácticamente un elemento desde el momento en que la escuela nació. Pero por otro lado, hay que decir que fuera de la universidad existen las escuelas de formación también, que son manejadas por la provincia y que son una alternativa. Los jóvenes deben volver
en todo caso, a esas escuelas que les enseñen un oficio, que les permitan, en todo caso, contar con esta herramienta que decíamos, después puede llegar a transformarse en una opción de emprendedor. Bueno, lo fundamental es el conocimiento. En la medida en que los jóvenes tengan conocimientos, tengan elementos, esas son las participaciones que debe brindar el Estado, herramientas que el Estado debe brindar para poder cambiar esta situación que es un verdadero flagelo. Gracias, Manuel, por venir. Gracias a vos, Héctor, y nuevamente invitarlos a todos, los emprendedores ahora hasta el 31 de agosto a inscribirse a las GIGE y al resto a estar atento a las actividades que vayan saliendo. Bien, Patricia, nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos la próxima semana. Muy bien, nos encontramos la semana que viene, entonces la invitación es para el próximo jueves. Muchas gracias.